Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un entorno de campaña de Advanced Dungeons and Dragons, ya que hayamos visto algunas cajas de Forgotten Realms. Vamos a ver algunas cajas de otras ambientaciones. En esta ocasión vamos a hablar de Bird, un entorno de campaña que no salió aquí, no salió en España, salió solamente en Norteamérica. Y que, como podéis ver, es una caja bastante grande, de TSR, y que trataba temáticamente es bastante concreto. Trataba de ser una especie de puente de unión entre dos géneros que normalmente, a pesar de que tienen relación, normalmente no suelen ir combinados, que es la estrategia y el juego de rol. En Beat normalmente los personajes que llevamos no suelen ser nadie, sino que suelen ser gente importante, ya sean nobles, ya sean grandes hierofantes de cultos específicos, ya sean grandes magos, o sean líderes de gremios de ladrones. En todo caso, llevamos a gente importante, gente con un cierto destino, con un cierto derecho de nacimiento, de ahí lo de Birthright. Y bueno, como podéis ver, la portada viene en consonancia. Y os explicamos un poquito de lo que hay dentro, que ya veréis que tiene cositas muy únicas. Veréis que, bueno, como podéis ver, la caja original la tengo bastante impoluta dentro de lo que cabe. Y venía con una especie de cofrecillo plegable, que sería para guardar una cosita que venía en esta caja, que eran estas cartas. Estas cartas, como podéis ver, me hice aquí un pequeño invento. Son cartas de ejército. O sea, si las miramos por el otro lado, veremos que tenemos... bueno, ahora mismo no se ve. Tenemos por aquí ciertas unidades de caballería con sus estadísticas. Y bueno, esto nos sirve para hacer batallas. De hecho, una parte integral del sistema de Birthright es lo que serían los conflictos entre territorios, y los conflictos entre territorios pueden ser tanto mágicos como comerciales, como de intriga, como evidentemente batallas. Y esto sería copia integral de lo que es el sistema de batallas. Aquí tenemos unos cuantos ejércitos bastante básicos, algunos modificadores, que esto me parece que son modificadores de terreno, o simplemente explicaciones acerca de lo que hacen algunos conjuros dentro de lo que sería el entorno de una batalla. La línea de Birthright tenía bastantes suplementos que además venían con cartas extra y venían con, evidentemente, ejércitos extra. Lo cual iba bastante bien. Ya podéis ver que esto apuntaba a maneras. Vamos a ver el resto del contenido de la caja. Aquí podéis ver que hay un atlas, como venía siendo habitual en la época de TSR, el cual tenemos todo el continente de Cerilia, que es el continente donde se juega en Birthright. Como podéis ver, es un continente bastante grande. No lo podéis ver en toda su extensión, pero intentaré a ver si puedo poner algún recortable. Y podéis ver que hay ligeras límites de regiones dentro de cada uno de los reinos. Esto es porque normalmente se suele jugar a nivel regional. O sea, cuando intentamos expandir nuestra influencia, normalmente solemos tener oposición, que normalmente la suele llevar el máster, que es la que se dedica a impedir que nos expandamos de más. O sea, intenta ser un tope para nuestras posibilidades, y suelen meter intrigas, y suele haber aventuras relacionadas con intrigas palaciegas y batallas. Tenemos aquí una pantalla que evidentemente tiene las reglas básicas de Dungeons and Dragons, cosas como los ataques, las tiras de salvación, y tenemos también un apartado dedicado a lo que serían las acciones que tenemos durante los turnos de reino. Esto es un poco como en las básicas, o como en cosas, en campañas como por ejemplo de Pathfinder, que la campaña Kingmaker tiene mucho que ver con Birthright realmente. Aunque tiene bastante más de sandbox, pero tiene cositas como los turnos de reino y un poquito lo que es la administración. Aquí tenemos, por ejemplo, recolectas del templo o del lugar. Tenemos por aquí una tabla de impuestos. La verdad es que está bastante chulo. A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Tenemos el Atlas de Cerilia, en el cual nos explican un poquito la historia del mundo. La historia del mundo tiene algunas cositas bastante interesantes. Cosas como, por ejemplo, que una especie de guerra contra la sombra, que era como una especie de poder rollo Sauron, que se llamaba Bazrai, que intentó dominar el continente, y que, bueno, los pueblos libres intentaron oponer a él,
también vinieron los dioses, una especie de batalla entre dioses en la cual se saldó con la muerte de todos los dioses en aquel momento, y lo que sería todo su poder, todo su esplendor, fue a parar a los mortales que estaban en esa batalla. Con lo cual se fue repartiendo el poder, algunos recibieron bastante más, los que eran más o menos los campeones de cada una de las divinidades se convirtieron en las divinidades nuevas de Cerilia, pero también bastantes mortales que estaban en el campo de batalla fueron bendecidos con los poderes de los dioses, lo cual hizo que fueran unos poderes que les dio capacidades que antes no tenían, y además eran hereditarios y sobre todo eran extraíbles. Cuando me refiero a extraíbles es que se descubría que cualquiera podía matar a alguien que tuviera un derecho de nacimiento o que tuviera sangre de dioses y extraer el poder a otro sangre de dioses, lo cual hace que hay una especie de guerras por el exterminio. Sí, es un poquito parecido a los inmortales, que hace que se persigan entre sí y haya bastantes competiciones. Además hay algunos detalles bastante importantes, cosas como por ejemplo que los elfos se suelen llevar a matar con los humanos, son elfos más tolkienianos, ellos son elfos inmortales, tan altos como los humanos, y que bueno, tienen una cierta historia de odio. Lo que son los halflings son bastante raros, más que nada porque son una especie que no es exactamente nativa de este plano, sino que son gente que son provenientes de una especie de mundo sombrío, una especie de Shadowland, de las de Roy, en el cual es una especie de reflejo sombrío donde hay muertos vivientes y tal, y los halflings vienen de esa dimensión. En la caja básica no te explicaban demasiado, no sé si hay algún suplemento donde te lo explicaron un poquito más, pero eso prometía que tenía algunas cosillas reservadas. Tenemos por aquí evidentemente cómo van cada una de las razas. Podéis ver que los halflings son un poquito más no son el chaval alegre de los rizos y tal, sino que son una cosa bastante más sombría. Y bueno, aquí tenemos explicaciones de cómo va el tema de los turnos de reino, los turnos de maestro. Además, a la hora de manejar la magia hay mucho tema relacionado con crear líneas ley, extraer la magia de la tierra para hacer efectos mucho más poderosos. Evidentemente tenemos todo lo que son los derechos de nacimiento, todo lo que son los poderes heredados de los dioses, que tienen un cierto avance. Hay una tabla aleatoria en la cual normalmente cuando creas el personaje se genera el tipo de estilo para el que perteneces, el poder que tienes. Evidentemente también hay reglas de combate, de combate de ejércitos, quiero decir, cómo se resuelve todo esto. Y bueno, mientras llevas turno de reino y turno de reino, de vez en cuando juegas aventuras que normalmente suelen ser o contra grandes desafíos de tu reino, o que suelen amenazar a tu gente, o simplemente cuando te dedicas a intrigar tú mismo. La verdad es que añade una perspectiva bastante distinta a lo que sería la típica partida de Advanced de toda la vida. Hay grandes enemigos, por cierto, no he hablado de ellos, pero hay criaturas como por ejemplo esta de aquí, que es la Gorgona, que es evidentemente hay herederos de lo que sería la línea de Adrai, la línea del Señor de la Oscuridad, y es lo que aquí se llaman las abominaciones. Normalmente suelen ser criaturas o personas realmente malvadas que se van volviendo cada vez más monstruosas, y la Gorgona es una de ellas, es una de las criaturas que había al principio, que fueron testimonios de la caída de los dioses, y que en consecuencia tienen un poder bastante devastador. De hecho, un poco más adelante, aquí tenemos por ejemplo el Ruinas del Imperio, que el Ruinas del Imperio sería el Atlas. De hecho, si miráis cómo funciona un reino, podéis ver que tienen una serie de valores determinados dependiendo de la región y tal. Aquí más o menos te explican lo que son los gobernantes, los PNJs importantes, las intrigas de ese momento. La verdad es que está bastante bien. Además, podéis ver que era una caja color, cosa que TSR no se estilaba mucho, pues empezó a estilar a partir de Planescape, pero la verdad es que con este ya parece más o menos que se intentaron instaurar ese estilo. No sé cómo le fue un poquito el tema del éxito de ventas. Yo creo que no tuvieron demasiado éxito, la verdad. No se suele hablar demasiado de Everwrite, lo cual es una auténtica pena. Pero la verdad es que este es un entorno
bastante único, no tuvo ninguna representación. Aquí podéis ver una corte élfica. No hay mucha representación de Birthright más allá de Advanced. Y la verdad es que es un poco una pena. Aquí podéis ver que hay una galería de penejotas. Aquí podéis ver que los goblins también tienen sus reyes y además son bastante... Además tienen bastante nivel, por lo que veo. Podéis ver que los humanos tienen sus propias distintas culturas. Por ejemplo, aquí podemos ver un humano Kinase, un humano boss. Los boss normalmente además son personas de un entorno bastante duro y fueron corrompidos por la oscuridad en los antiguos días. Y bueno, también tenemos por aquí lo que suelen ser las tarjetitas que solían venir en las antiguas cajas de TSR. Y podemos ver, por ejemplo, que tenemos aquí Roman Slayer, que sería algo así como una especie de elfo que vivió las guerras contra los humanos. Y la verdad es que se le da bastante bien lo de matar humanos. De hecho, podéis ver que la línea de sangre es Azrae y es bastante chungo. Bastante chunguete, una armadura de -8 en Advanced, la verdad es que es bastante duro. Tenemos por aquí el Sedrake, que esto sería... Sí, esto sería un ejemplo de abominación también. Una serpiente que se ha vuelto bastante chunga porque tiene poder divino. Tenemos aquí un mapa de reino más ampliado y bastante más detallado, en caso de que lo queramos utilizar. Hay algunos reinos que están recomendados para jugadores y otros para PNJs. Ya en el Atlas te suelen venir todos, pero hay algunos que te recomiendan explícitamente que sean los iniciales. Tenemos por aquí los gigantes edicianos, que son un poquito distintos. Los oros, que serían el ejemplo de los orcos de Cerilia, que son un poquito más chungos de lo normal. Aquí los podéis ver. La gorgona, que es una cosa super mega bestia en plan rollo dragón de Azas de Dark Sun. De guerrero de 25, mago de 16, con chorrocientos negativos de los en la CA, ese tipo de cosas. La araña, que es otro ejemplo de abominación. Tenemos aquí un mapa del continente un poquito más pequeño para que podáis ver más o menos cómo es en general. Ejemplos de los idiomas. Ya, como he dicho, esto es bastante tolkieniano y tiene... Y le han dado cierto detalle a determinadas cosas que normalmente se suelen dejar un poquito de lado, por lo menos en la caja básica. Sumario de cómo van los turnos y algunos detalles acerca de cómo van las armas, las armaduras y tal. Aquí tenemos... Aquí podéis ver un resumen de las reglas de guerra. Y aquí podéis ver que hay lo que parece ser un campo de batalla. Un campo de batalla para que ya pongamos los espacios de nuestras cartas y podamos resolver una batalla. Con líneas de reservas, líneas de frente, líneas de retaguardia. La verdad es que esto es una súper pedazo de caja. Y aquí vemos otra vez el mapa de Cerilia. Bueno, esto es un mapa más detallado de Cerilia. Es ya un mapa de una región, por lo que veo. Que viene ya con las puntuaciones de dominio que tienen cada una de las regiones. En caso de que ya quieras tener una cosita más detallada y que puedas hacer los turnos. ¿Qué opino de Birthright? Birthright, la verdad es que es un experimento bastante loable por parte de TSR, más que nada, de intentar explotar un tipo de... O sea, intentar explotar un rango de jugadores que quizás estaban ahí, pero que quizás no eran tan amplios como lo que se esperaba de TSR. Porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta de que mucha gente que juega a rol principalmente para interpretar personajes. No quiere mejor jugar turnos y turnos y turnos jugando como si fuera una especie de wargame, en la cual esporádicamente a lo mejor hay una partida por ahí en medio. Yo creo que en ese aspecto les falló le fallaron un poquito los cálculos. Pero hay que decir que es una caja que está muy bien. Es una caja con unas grandes ideas, incluso a nivel narrativo. Tiene algunas cosas que no se han visto en otros mundos de TSR, realmente. En ningún mundo de Dungeons and Dragons, si me apuras. Excepto quizás... Midnight, pero Midnight no era ni de TSR ni de Wizards en cuanto a la oscuridad que tenía. Era bastante ambiguo moralmente. Lo cual la verdad es que estaba bastante bien dentro de lo que había. No, entonces esto no es Forgotten. Esto no es Forgotten, esto es una cosa bastante centrada culturalmente.
Y la verdad es que ofrecía algunas posibilidades de juego bastante chulas. Pero bueno, aquí habéis visto Bill Wright. Si lo encontráis por ahí o lo veis, ya sabéis de qué va, ya sabéis de que es una cosa bastante única. Y espero que algún día de estos a lo mejor veamos alguna reedición de esto, aunque yo la verdad lo dudaría. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.